Nunca he confiado ciegamente en el GPS, pero tampoco soy de los que se guían solo por corazonadas. Después de tantos años manejando, uno aprende a combinar ambas cosas: mapa, experiencia y sentido común. Aunque aquella noche cometí el error de escuchar solo a la voz metálica que me prometía ahorrar tiempo. Iba de Torreón rumbo a un pequeño centro de distribución en la sierra. Llevaba maquinaria ligera y el despacho me había advertido que la ruta era larga y pesada. Así que cuando el GPS me avisó de un desvío que supuestamente recortaba casi 40 minutos, no lo pensé demasiado. Eran casi las 10 de la noche. Ya estaba cansado y la idea de llegar antes de la madrugada me pareció una bendición. Tomé la salida indicada y al principio todo parecía normal. Una carretera angosta pero bien asfaltada, sin tráfico, flanqueada por árboles altos que apenas dejaban pasar la luz de los faros. Pensé que quizá era una vía nueva, una de esas que todavía no aparecen en los mapas viejos. Avancé varios kilómetros sin cruzarme con nadie, lo cual ya era raro, incluso para esa hora. La señal del celular desapareció por completo, pero el GPS seguía funcionando, marcando la ruta con total seguridad. Después de una curva larga empecé a notar algo extraño. No había señales, ni reflectores, ni marcas recientes en el asfalto. La carretera se veía usada, sí, pero como si nadie la hubiera mantenido en años. Aún así, seguí adelante, convencido de que dar la vuelta solo me haría perder más tiempo. Fue entonces cuando vi el primer tráiler. Apareció frente a mí después de otra curva, avanzando en el mismo sentido. No iba rápido ni lento. Mantenía una distancia perfecta, como si estuviera calculada. Me tranquilizó ver a otro conductor. Pensé que si él iba por allí, la ruta debía ser segura. Lo seguí durante varios minutos, intentando rebasarlo, pero cada vez que aceleraba un poco, él también lo hacía, sin importar la velocidad. La distancia entre ambos se mantenía idéntica. Aquello me empezó a incomodar. No era normal. Probé bajar la velocidad. Lo mismo. El otro tráiler redujo también, como si me estuviera imitando. Revisé los espejos. No había nadie detrás. Solo nosotros dos en esa carretera que parecía no terminar nunca. Quise encender la radio, pero solo encontré estática. El GPS seguía marcando la misma línea recta interminable, sin curvas, sin referencias. Después de un rato empecé a notar que el paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, las mismas sombras, como si estuviéramos atrapados en un tramo que se repetía. Sentí una presión en el pecho, una ansiedad que no sabía explicar. Decidí hacer luces para avisarle al otro tráiler que iba a rebasar. Encendí direccional y aceleré, pero cuando me moví al carril contrario, la carretera pareció estrecarse, como si no hubiera espacio suficiente. Regresé a mi carril justo a tiempo. El otro tráiler no reaccionó, no hizo señales, no frenó, seguía allí, impasible. Empecé a sudar frío. No entendía qué estaba pasando. El GPS marcó entonces una advertencia. Curva peligrosa en 500 metros. Miré al frente y no vi ninguna curva, solo la misma recta oscura. El otro tráiler seguía adelante. Decidí confiar una vez más y seguirlo. Tal vez él conocía el camino mejor que yo. Pero cuando el GPS marcó 100 metros, la carretera cambió de golpe. Apareció una curva cerrada a la derecha que no había visto antes. Frené con fuerza y giré el volante. El tráiler respondió justo a tiempo. Al salir de la curva vi algo que me dejó helado. Frente a mí, a unos metros, la carretera simplemente terminaba. Un puente antiguo, colapsado, con un vacío negro debajo. El otro tráiler no estaba. Había desaparecido. Clavé el freno y el camión se detuvo a escasos metros del borde. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Me quedé allí varios segundos sin poder moverme.
Respirando con dificultad, apagué el motor y el silencio cayó como un peso enorme. Vaya con la linterna temblando en la mano y me acerco despacio al borde del puente. Al alumbrar hacia abajo no vi el fondo, solo oscuridad. Di un paso atrás, sintiendo que había estado a punto de morir. Volví al camión y revisé el GPS. La pantalla parpadeaba. Luego se apagó por completo. Intenté encenderlo de nuevo. Nada, el celular tampoco tenía señal. Miré alrededor. La carretera por la que había venido ya no se veía igual. Parecía más vieja, más rota, como si llevara décadas sin uso. Me senté en la cabina tratando de pensar con claridad. No sabía si dar la vuelta o esperar. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás. Pasos sobre el asfalto, lentos, firmes. Miré por el espejo lateral y vi una silueta acercándose desde la oscuridad. Era el conductor del otro tráiler, o eso pensé al principio. Caminaba despacio, con la cabeza baja. Cuando se acercó lo suficiente pude ver que su ropa era antigua. Un uniforme viejo de trailero, manchado de grasa y polvo. Levanto la cabeza y me miro. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, sin brillo. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Levanto el brazo y señalo el puente derrumbado. Luego señalo mi camión. Entendí sin palabras. Me estaba diciendo que no avanzara, que diera la vuelta. Quise agradecerle, pero cuando parpadeé, ya no estaba. El aire se volvió más frío de golpe. Sin perder tiempo giré el camión con maniobras torpes. El espacio era justo, pero lo logré. Avancé despacio por la carretera de regreso. Cada metro sentía que algo me observaba, como si el camino mismo no quisiera dejarme ir. Después de varios minutos, vi a lo lejos un letrero oxidado, apenas legible. Decía puente tirado desde 1998. El sudor me recorrió la espalda. Seguí avanzando hasta que, casi de golpe, la carretera cambió otra vez. El asfalto se veía más nuevo. Aparecieron señales, marcas viales, y finalmente recuperé señal en el celular. El GPS se encendió solo y recalculó la ruta, marcando que yo estaba en una carretera secundaria a kilómetros de donde creía estar. Llegué al amanecer a un pueblo pequeño. Me detuve en una gasolinera y pedí café. Un hombre mayor me vio pálido y me preguntó si venía de la sierra. Asentí y le conté lo del desvío y el otro tráiler. El hombre suspiró y negó con la cabeza. Me dijo que esa carretera había sido quebrada hace más de 20 años, que el puente se había caído llevándose a varios vehículos, entre ellos un tráiler cuyo conductor nunca apareció, que algunos dicen que todavía recorre ese camino para evitar que otros cometan el mismo error. Terminé el café en silencio, agradecido de estar vivo. Desde entonces, cuando el GPS me ofrece un atallo en medio de la nada, prefiero perder tiempo que volver a entrar en una carretera que quizá no existe para los vivos. Me llamo Julián y desde que empecé a manejar tráiler aprendí una regla que casi todos respetamos aunque pocos digan en voz alta: mientras menos sepas de la carga, mejor duermes. Por eso cuando aquella noche me asignaron un contenedor cerrado rumbo al puerto no hice preguntas. Solo revisé lo básico y firme. El problema fue que desde el primer minuto algo no se sentía bien. El contenedor estaba frío, más de lo normal, incluso antes de encender el sistema de refrigeración. Al tocar el metal sentí un escalofrío que me subió por el brazo, como si hubiera apoyado la mano en hielo. Pensé que era sugestión. El patio estaba casi vacío y el silencio exagera cualquier sensación. Subí a la cabina. Arranqué y salí a carretera con la idea de dejar atrás esa incomodidad. Los primeros kilómetros transcurrieron sin novedad. La noche estaba despejada. La luna iluminaba lo suficiente y el tráfico era mínimo. Fue pasada la medianoche cuando escuché el primer sonido extraño.
No fue un golpe fuerte ni un ruido mecánico. Fue algo más sutil, un roce, como si algo se deslizara lentamente por el interior del contenedor. Baje el volumen de la radio y aguce el oído. El sonido desapareció. Me convencí de que era la carga acomodándose. Aunque en el fondo sabía que un contenedor cerrado no debería hacer ese tipo de ruidos. Seguí manejando, tratando de no pensar, pero la sensación de frío volvió. Esta vez dentro de la cabina, revisé la calefacción. Estaba encendida. Aún así sentía las manos entumecidas. A los pocos minutos el sonido regresó, acompañado de un golpe seco, único, como una señal. Sentí un nudo en el estómago. Miré por los espejos esperando ver algo imposible. Nada, todo normal. Decidí detenerme en la siguiente estación de servicio, un parador pequeño al borde de la carretera. Estacioné lejos de los demás camiones y bajé con la linterna. El aire nocturno era pesado. Revisé el contenedor. El cielo seguía intacto. No había marcas. No había voladuras. Pegué el oído al metal y escuché claramente algo que me hizo dar un paso atrás. Una respiración. Lenta, profunda, como de alguien dormido. El corazón me empezó a latir con fuerza. Retiré la cabeza y el sonido cesó de inmediato. Me quedé allí varios segundos sin moverme, preguntándome si de verdad había escuchado eso. Regresé a la cabina decidido a seguir hasta llegar al destino. No quería quedarme solo en ese lugar. Apenas retomé la carretera. El sistema de refrigeración se apagó solo. El tablero marcó error. Intenté reiniciarlo sin éxito. El contenedor comenzó a calentarse según los indicadores, lo cual no tenía sentido. Golpeé el tablero con frustración y fue entonces cuando escuché un golpe fuerte desde atrás, seguido de otro y otro más, rítmicos, desesperados, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Empecé a sudar frío. Pensé en detenerme, pero algo me decía que no debía hacerlo, que quedarme quieto sería peor. Aceleré. El camión respondió lento, pesado, como si arrastrara toneladas de más. El ruido se intensificó. Ahora no solo eran golpes, eran palabras apagadas, distorsionadas, pero palabras al fin. No entendía lo que decían, solo captaba el tono, una mezcla de miedo y urgencia. Sentí que la garganta se me quebraba. Quería creer que todo tenía una explicación lógica. Un falo eléctrico, el viento, el cansancio, pero mi cuerpo reaccionaba como si supiera la verdad antes que mi cabeza. Después de varios kilómetros vi las luces de una caseta abandonada, un antiguo punto de revisión. Decidí detenerme allí para revisar con más calma. Frené y el silencio cayó de golpe, tan absoluto que me dolían los oídos. Bajé del camión con la linterna temblando en la mano. Me acerqué al contenedor y noté algo nuevo. El metal estaba cubierto de una capa fina de escarcha. Imposible a esa temperatura. Pasé la mano y sentí el frío intenso. Retrocedí asustado y entonces vi las marcas. Huellas de manos desde el interior, claramente marcadas como si alguien hubiera empuñado el metal con desesperación. Solté un insulto y sentí ganas de salir corriendo, pero me quedé allí, paralizado, observando cómo poco a poco aparecía algo más, letras trazadas desde dentro, torpes, incompletas, formando una palabra que me heló la sangre. Sal. Retrocedí hasta chocar con el tracto. Mi mente gritaba que aquello no podía estar pasando, que nadie podía sobrevivir allí dentro, y sin embargo, los golpes regresaron, más fuertes que nunca, acompañados de un grito ahogado. No lo soporté más. Subí a la cabina y arranqué sin mirar atrás. El camión avanzaba a duras penas, como si algo se aferrara al asfalto. Manejé con los dientes apretados hasta que vi un parador grande.
lleno de luces y camiones. Entré casi sin frenar y estacioné. Apenas apagó el motor, los sonidos cesaron, como si nunca hubieran existido. Vaya temblando y entré al restaurante. Pedí café doble. Necesitaba sentir algo caliente. Un trailero mayor se sentó frente a mí y me preguntó si venía del tramo viejo. Asentí sin pensar. Él me miró con una mezcla de cansancio y lástima y me preguntó si llevaba un contenedor cerrado. Sentí que el estómago se me caía. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que no era el primero en llegar así. Pálido, temblando. Con esa mirada. Me contó que años atrás un grupo de personas había sido transportado ilegalmente en un contenedor refrigerado. El sistema falló y murieron congelados. Que el contenedor fue retirado oficialmente, pero que de alguna manera siempre volvía a aparecer en circulación, con otro número, otro celo. Que los que lo llevaban escuchaban lo mismo. Golpes, voces, súplicas. Me dijo que lo peor era cuando alguien intentaba abrirlo, porque entonces ya no volvía a manejar igual. Terminé el café sin decir nada más. Volví al camión con el amanecer asomándose. Cuando llegué al destino entregué el contenedor sin vallar. No quise ver cómo lo abrían. El encargado me dijo que todo estaba en orden, que no había nada extraño. Me miró como si supiera que mentía. Desde ese día rechaché cargas celadas por la noche. Y aunque muchos dicen que exagero, yo sé lo que escuché. Y sé que hay cosas que no deberían moverse nunca más. Porque no importa cuántos celos les pongan, siempre encuentran la forma de pedir que las dejen salir. Nunca he sido de los que levantan gente en la carretera, no porque sea mala persona, sino porque después de tantos años manejando uno aprende que en la noche cualquier decisión pequeña puede convertirse en un problema grande. Sin embargo, esa madrugada yo llevaba ya más de 8 horas al volante. La carretera estaba cubierta por una neblina espesa y el cansancio me pesaba en los ojos como plomo. Iba de Durango rumbo a Zacatecas con el remolque medio cargado y solo pensaba en llegar al siguiente parador para tomar café. Fue entonces cuando lo vi. Una figura al costado del camino, apenas visible entre la niebla. Al principio pensé que era un poste o una señal vieja, pero conforme acerqué distinguí claramente a un hombre parado junto a la orilla, levantando el brazo en señal de que necesitaba aventón. Reduje la velocidad casi por instinto. Algo dentro de mí decía que no debía detenerme, pero otra parte, quizá el cansancio o quizá la costumbre de ayudar, ganó. Frené y bajé el vidrio solo un poco. El hombre se acercó despacio. Era alto, delgado. Llevaba ropa oscura completamente empapada como si hubiera caminado bajo la lluvia durante horas. Aunque no estaba lloviendo, su rostro era pálido y serio. No parecía nervioso ni desesperado, solo cansado. Me preguntó con voz baja si podía llevarlo hasta el siguiente poblado. Dudé unos segundos. Miré a mi alrededor. No había nada más que niebla y carretera. Acepté y le abrí la puerta. Subió sin decir gracias. Se sentó derecho mirando al frente. El asiento quedó mojado donde se sentó y un olor frío, metálico. Llenó la cabina. Arranqué de nuevo y seguimos avanzando en silencio. Traté de hackear conversación. Le pregunté de dónde venía, a dónde iba, pero no respondió. Pensé que quizá estaba en shock o simplemente no tenía ganas de hablar. No insistí. La neblina se hacía más espesa y las luces del tráiler apenas iluminaban unos metros adelante. Sentía el cuerpo pesado, como si el sueño se me colara por los huesos. Miré al pasajero de reojo. Seguía inmóvil, con las manos sobre las piernas. Fue entonces cuando noté algo raro. Su reflejo no aparecía en el espejo lateral. Pensé que era el ángulo. Moví un poco el espejo. Nada. Solo mi cara cansada reflejada. Una gota de sudor bajándome por la sien. El asiento del copiloto estaba allí, mojado, pero vacio en el reflejo.
Tragué saliva y volví a mirar al hombre. Ahí estaba, sólido, real, respirando. Intenté convencerme de que los espejos falan con la humedad, con la niebla, con el cansancio. Seguí manejando, pero una inquietud empezó a crecerme en el pecho, como una presión constante. El silencio se volvió incómodo, pesado. Quise poner música, pero el pasajero levantó la mano lentamente y negó con la cabeza. No dijo nada, solo ese gesto, y por alguna razón le hice caso. Continuamos así varios kilómetros, yo mirando la carretera y de vez en cuando el espejo, esperando que de pronto apareciera su reflejo. Pero no ocurrió. Cada vez que miraba, el asiento del copiloto se veía vacío en el cristal. Empecé a sentir frío aunque la calefacción estaba encendida. Mis manos se entumecían en el volante. La niebla se abrió un poco y vi a lo lejos las luces de una curva quebrada, justo antes de un panteón viejo que yo conocía bien, un lugar del que siempre se hablaba entre traileros, no por fantasmas, sino por accidentes, muchos accidentes. Al aproximarnos a la curva, el hombre habló por primera vez. Su voz era ronca, casi un susurro. Me dijo que allí se vallaba. Frené de golpe, sorprendido. Miré hacia el costado. No había nada, solo la raya oxidada del panteón y árboles torcidos por el viento. Me volví hacia él para preguntarle si estaba seguro, y fue entonces cuando lo vi bien. Su rostro estaba más pálido que antes, sus ojos hundidos, como si no durmiera desde hacía mucho tiempo. Abrió la puerta sin esperar respuesta. Bajó con movimientos lentos. Al cerrar la puerta sentí que el aire dentro de la cabina se calentaba de golpe, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Lo vi caminar hacia la entrada del panteón y desaparecer entre la niebla sin voltear atrás. Me quedé allí varios segundos, con el pie sobre el freno, respirando rápido. Revisé el asiento del copiloto. Estaba empapado. El agua seguía allí. Pasé la mano. Estaba helada. Miré el espejo una vez más. Nada. No había reflejo. Arranqué y seguí manejando sin mirar atrás. El resto del camino fue silencioso, pero no tranquilo. Cada sombra me parecía una figura. Cada reflejo una silueta. Llegué al parador al amanecer. Estacioné y vallé con el cuerpo tenso. Entré al restaurante y pedí café doble. Había otros traileros desayunando. Uno de ellos, un hombre mayor con gorra vieja, me miró y me dijo que traía cara de haber visto al muerto. Solté una risa nerviosa y sin saber por qué le conté lo que había pasado, desde la niebla hasta el hombre que no se reflejaba. El viejo dejó de comer y me miró serio. Me preguntó exactamente en qué curva lo había dejado. Se lo dije. Asintió despacio y me contó que hace años, en esa misma curva, un hombre había muerto atropellado mientras pedía aventón en una noche de niebla. Nadie se detuvo, nadie lo ayudó. Dicen que desde entonces aparece de vez en cuando, siempre empapado, siempre en silencio, y que los suben notan lo mismo, que no se refleja en los espejos. Terminé el café sin decir palabra. Volví al camión y antes de subir miré el asiento del copiloto una vez más. Estaba seco, completamente seco. Desde ese día no vuelvo a levantar a nadie en la carretera. Y cada vez que manejo de noche, aunque vaya solo, miro los espejos más de lo necesario, con la esperanza de no ver nada, pero con el miedo constante de que algún día, en medio de la niebla, vuelva a subir alguien que no debería estar allí. Me llamo Esteban y llevo más de 25 años manejando tráiler por las carreteras del norte. He cruzado desiertos, montañas y fronteras. He manejado de día, de noche y en condiciones que harían renunciar a cualquiera. Y aún así siempre pensé que nada podía sorprenderme ya.
Que el miedo era cosa de los nuevos o de los que escuchan demasiadas historias. Pero lo que me pasó con ese contenedor celado fue distinto. No fue un susto rápido ni una sombra mal vista. Fue algo que se me metió en la cabeza y todavía hoy. Cuando cierro los hoyos en la litera, me cuesta trabajo dormir sin recordar esos sonidos. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Una carga refrigerada que debía llevar desde una bodega en las afueras de Monterrey hasta un centro de distribución cerca de la frontera. El papeleo estaba en regla. El contenedor venía selado desde origen con un precinto metálico numerado, de esos que no se abren sin dejar evidencia. Revise como siempre. Presión de llantas, luces, niveles, el celo intacto, todo normal. Incluso recuerdo haber pensado que sería un viaje tranquilo, de esos que haces casi en automático. Salí de madrugada para evitar tráfico y durante las primeras horas no pasó nada fuera de lo común. La carretera estaba despejada. El aire frío de la mañana mantenía la mente alerta y la radio sonaba de fondo. Fue ya entrada la noche, cuando llevaba varias horas manejando y el cansancio empezaba a sentirse, que escuché el primer ruido. Al principio fue tan leve que pensé que era el motor del refrigerador del contenedor, ese zumbido constante al que uno se acostumbra. Pero luego hubo algo más, un golpe seco, como si alguien hubiera tocado la pared interior con el puño. Me enderecé en el asiento y bajé el volumen de la radio. Esperé unos segundos y no escuché nada más. Me dije que seguramente era la dilatación del metal por el cambio de temperatura. Algo completamente normal. Seguí manejando, pero no pasaron ni 10 minutos cuando el sonido volvió, esta vez más claro, 3 golpes seguidos, pausados. Como si alguien estuviera marcando un ritmo. Sentí un nudo en el estómago, no porque creyera en fantasmas, sino porque en la carretera cualquier cosa fuera de lugar puede ser peligrosa. Pensé en la posibilidad de que alguien hubiera logrado meterse al contenedor sin que lo notáramos en la bodega, aunque sabía que era casi imposible con el celo puesto. Aún así decidí parar en la primera estación de descanso que encontré. Un parador pequeño con apenas un par de camiones estacionados. Vaya con la linterna en mano, camine alrededor del tráiler, revise el celo, intacto, sin rayones ni señales de manipulación. Pegué la orella a la pared del contenedor y no escuché nada, solo el zumbido del sistema de refrigeración. Me sentí un poco ridículo por haberme puesto nervioso. Regresé a la cabina y seguí mi camino, tratando de convencerme de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, conforme avanzaban los kilómetros, la sensación de incomodidad no se iba. Al contrario, se hacía más pesada, como si el aire dentro de la cabina estuviera cargado. Entonces volvió a pasar. Primero un golpe, luego otro, y después algo que me heló la sangre, un sonido arrastrado, como unos dedos recorriendo el metal desde adentro. Apreté el volante con fuerza y miré los espejos esperando ver algo imposible. Obviamente no había nada. El contenedor seguía allí, oscuro, silencioso por fuera. Quise acelerar y dejar todo atrás, pero el sonido continuó, ahora más insistente, acompañado de algo parecido a un cuellido ahogado, no una palabra, solo un gemido débil, como de alguien sin fuerzas. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Quise decirme que era imposible, que no podía haber nadie ahí dentro, que el celo lo demostraba, pero una parte de mí, esa que aprende a escuchar su instinto después de tantos años en carretera, me decía que algo estaba muy mal. Volví a detenerme, esta vez a un lado de la carretera. No había luces, solo la luna y el ruido lejano del viento. Bajé del camión con la linterna temblando en la mano. Caminé despacio hacia la parte trasera. Cada paso se sentía pesado, como si no quisiera llegar.
Apoyé la mano en el metal frío del contenedor y en ese momento sentí un golpe desde adentro, justo donde estaba mi palma. Solté la linterna y retrocedí de golpe. El silencio volvió de inmediato. Un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Recogí la linterna. Revisé el celo otra vez. Seguía intacto. No había explicación lógica. Regresé a la cabina casi corriendo. Quedé con seguro y me quedé allí varios minutos sin arrancar, respirando hondo, pensando si debía llamar a la empresa o a la policía. Pero ¿qué iba a decir? Que escuchaba golpes en un contenedor celado. Sabía cómo sonaban ese tipo de historias. Así que tomé la decisión más común entre traileros: seguir adelante y llegar al destino lo antes posible. Apenas retomé la carretera, los sonidos regresaron. Esta vez no solo golpe, sino pasos, claros, lentos, como si alguien caminara de un lado a otro dentro del contenedor. Cada paso resonaba en mi cabeza. Subí la radio, luego la apagué. Nada los tapaba. Lo peor vino después. Sentí que el camión se volvía más pesado. El motor tenía que esforzarse más, como si de pronto llevara toneladas extra. Revisé los indicadores. Todo marcaba normal: la temperatura, la presión, el combustible, pero la sensación era innegable. El tráiler respondía lento, torpe, como cansado. Empecé a sudar frío. Cada kilómetro se me hacía eterno, hasta que por fin vi las luces de un pequeño pueblo. Nunca había estado tan agradecido de ver un parador. Entré casi sin pensar. Estacioné entre otros camiones y apagué el motor. En cuanto el tráiler se detuvo, todo queso, los sonidos, la presión, esa sensación horrible, como si algo se hubiera vallado del camión. Me quedé sentado un momento, respirando, tratando de ordenar mis ideas. Vayé y entré a la fonda. Pedí un café aunque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Había otros traileros allí, platicando, riendo. Ese ambiente normal me devolvió un poco la calma. Uno de ellos, un tipo mayor al que conocía de vista, me miró y me dijo que tenía mala cara, sin saber por qué terminé contándole todo, desde los golpes hasta la sensación de peso. Al principio sonrió, como quien escucha a alguien cansado, pero cuando mencioné el celo intacto y los pasos, su expresión cambió. Se quedó calado unos segundos y luego me preguntó el número del contenedor. Se lo dije. Lo anotó en una servilleta y suspiró. Me dijo que ese número le resultaba conocido, que años atrás había habido un problema con un contenedor refrigerado muy parecido. Uno que había sido usado para transportar personas de manera ilegal. Migrantes que quedaron atrapados cuando el sistema falló. Que nadie supo nada hasta que fue demasiado tarde. Que oficialmente el contenedor había sido dado de baja, pero que en la práctica muchas veces esas cosas vuelven a circular con otro papeleo. Me dijo que varios conductores habían reportado ruidos cuando lo llevaban vacío o celado, que algunos se negaron a volver a manejarlo. Terminé el café sin decir nada más. Esa noche dormí en la fonda. No quise volver al camión hasta que amaneció. A la mañana siguiente entregué el tráiler directo en el centro de distribución. No expliqué nada, solo firmé y me fui. Desde entonces, cada vez que recibo una carga celada, reviso 2 veces, 3, y aún así, cuando la noche es larga y la carretera está sola, no puedo evitar bajar el volumen de la radio y escuchar, con la esperanza de no volver a oír ya más esos golpes desde dentro. Nunca me gustó manejar de noche, pero con los años aprendí que en este trabajo no siempre eliges. A veces la ruta te elige a ti, y aquella vez me tocó salir tarde, demasiado tarde. Llevaba una carga de autopartes desde Saltillo hasta Nuevo Laredo, un trayecto que ya conocía de memoria, tanto que podía recorrerlo casi con los ojos cerrados, aunque jamás lo haría.
Esa noche el clima estaba extraño. No hacía frío ni calor. El aire se sentía pesado, como si la oscuridad tuviera peso propio. Salí del patio cerca de las WONT. Reváis todo como siempre. Lantas, luces, papeles. La litera trasera estaba vacía. Acomodé mi chamarra y una mochila con ropa. Nada fuera de lo normal. Arranqué y tomé la carretera con la idea de avanzar lo más posible antes de detenerme a descansar. Las primeras horas fueron tranquilas. Pocos coches, algunos traileres que pasaban en sentido contrario. La radio sonando bajo para no dormirme. Fue poco después de la 1 de la mañana cuando pasó algo que al principio no le di importancia. El teléfono del camión, el interno, ese que comunica la cabina con la litera, sonó una vez, un timbrazo corto, seco. Miré el aparato y fruncí el ceño. Pensé que quizá había sido una interferencia o un fallo eléctrico. No era la primera vez que esos sistemas viejos hacían ruidos raros. Seguí manejando sin prestarle atención, pero unos minutos después volvió a sonar, esta vez 2 timbrazos seguidos. Bajé el volumen de la radio y levanté el auricular. No dije nada. Espere. Solo escuché estática. Un ruido blanco que me zumbó en el oído. Colgué y sacudí la cabeza. Me dije que el cansancio empezaba a jugarme malas pasadas. Aún así miré por el espejo retrovisor de la cabina. La litera estaba oscura, vacía, como debía estar. Continué, tratando de ignorar esa sensación incómoda que se me había instalado en el pecho. A la media hora el teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo hizo de golpe, Sino con un timbrazo largo, insistente, como si alguien mantuviera el dedo presionado. Sentí un escalofrío. Levanté de nuevo el auricular y dije, bueno. Mi propia voz sonó rara, como si no fuera mía. Del otro lado no hubo respuesta inmediata, solo ese ruido estático, pero mezclado con algo más, un sonido bajo, casi imperceptible, como una respiración. Colgué rápido y miré el tablero. Todo estaba normal. El motor parejo, la velocidad constante. Nada indicaba que hubiera un problema mecánico. Sin embargo, empecé a sentirme observado, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré la cabeza para mirar la litera directamente. No había nadie. Solo la sombra de las cortinas y la luz tenue del tablero reflejada en el vidrio. Miré nervioso, insultándome en voz baja por asustarme con tonterías. Seguí manejando, pero ya no estaba tranquilo. Cada tanto miraba el espejo, cada tanto apretaba el volante más de la cuenta. Entonces, sin previo aviso, el teléfono sonó otra vez, esta vez acompañado de un pequeño golpe detrás, como si alguien hubiera movido algo en la litera. El corazón me dio un salto. Levanté el auricular con manos temblorosas. No dije nada. Del otro lado la estática duró unos segundos y luego escuché una voz. Vaya, rasposa, como si costara trabajo sacarla. No entendí las palabras al principio. Solo reconocí el tono. Cansado, forzado. Acerqué más el auricular al oído y entonces la escuché claro. Dijo mi número de placas, completo, sin equivocarse. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Nadie más que la empresa y yo conocíamos ese número. Colgó de golpe y el teléfono quedó balanzándose un segundo antes de quedarse quieto. El silencio en la cabina se volvió insoportable. Apagué la radio. Necesitaba escuchar, saber si el sonido venía de afuera o de adentro. Y entonces lo escuché, un crujido suave detrás, como el colchón de la litera cuando alguien se sienta. Giré la cabeza despacio, con miedo de confirmar lo que no quería ver. Pero la litera seguía vacía. Aún así, el colchón estaba ligeramente hundido, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. Tragué saliva y murmuré que esto no estaba pasando, que tenía que ser una ilusión, el cansancio, la carretera, la noche.
Aceleré un poco con la idea de llegar pronto a un parador, pero a los pocos minutos el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. Dejé que sonara. El timbrazo se repitió una y otra vez, insistente, desesperado, hasta que de pronto se detuvo solo. Sentí un alivio momentáneo, pero duró poco, porque entonces escuché claramente una voz sin usar el teléfono, una voz que venía directamente de la litera, muy cerca de mi espalda. Susurró mi nombre, no mi apodo, no chofer, no oye, mi nombre completo. Como lo diría alguien que me conoce desde hace años, el cuerpo se me paralizó. No podía mover ni las manos ni los pies, solo los ojos, que miraban fijos al frente. La voz volvió a hablar. Dijo que no me durmiera, que no cometiera el mismo error. Quise preguntar qué error, pero la garganta no me respondió. El camión seguía avanzando. La carretera recta, interminable. Como si no hubiera escapatoria. Sentí una presión en el pecho, dificultad para respirar, y entonces, en el espejo retrovisor, lo vi, no completo, solo una silueta sentada en la litera, la forma de un hombre, oscuro, sin rasgos claros, pero inconfundiblemente humano. El pánico me recorrió entero. Giré la cabeza de golpe para mirarlo directamente y no había nada. La litera estaba vacía otra vez. El colchón plano, como siempre. Empecé a sudar frío. Las manos me resbalaban en el volante. El teléfono sonó una vez más. Esta vez no lo dudé. Lo levanté casi suplicando que fuera solo ruido. Del otro lado la voz habló con más claridad. Me dijo que él también manejaba de noche, que también pensó que podía aguantar un poco más sin detenerse, que el cansancio no era nada, que un café bastaba. Mientras hablaba, imágenes empezaron a formarse en mi cabeza sin que yo quisiera. Vi una carretera parecida a la mía, vi un tráiler descontrolarse, vi luces girando, escuché metal retorcerse, quise colgar, pero la voz siguió. Me dijo que revisara la fecha en el tablero, la hora. Miré casi sin pensar. Eran las 2:17 de la mañana. La voz suspiró y dijo que a esa misma hora él había perdido el control, que no había nadie más involucrado, que solo fue él y su cansancio. Colgo y grité que me dejara en paz. El sonido del motor pareció ahogarse un segundo y luego volvió. Sentí un golpe fuerte en la parte trasera de la cabina, como si alguien se hubiera recostado de golpe en la litera. Frené bruscamente y oríle el camión sin pensar en nada más. Me detuve. Apagué el motor y el silencio cayó de golpe, tan pesado que dolía. Me quedé allí varios segundos sin moverme, respirando rápido. Luego tomé valor y bajé del camión. El aire nocturno me golpeó la cara. Caminé alrededor, revisé llantas, el remolque. Todo estaba en orden. Subí de nuevo con la linterna en mano, apunté hacia la litera. Nada, solo mi mochila, la chamarra, el colchón. Pero cuando apunté al teléfono interno, lo vi. El auricular estaba descolgado, balanceándose suavemente, como si alguien acabara de soltarlo. Lo colgo con manos temblorosas y me senté en el asiento. No sabía si seguir o no, pero quedarme allí, en medio de la nada, tampoco me parecía buena idea. Arranqué y avancé despacio hasta llegar al siguiente parador, un lugar grande, con varios camiones y luces encendidas. Estacioné y bajé casi corriendo. Entré al restaurante y me senté donde había más gente. Un trailero mayor me miró y me preguntó si estaba bien, dude. Pero terminé contándole lo que me había pasado. Mientras hablaba, noté que otros dejaban de conversar y escuchaban. Cuando terminé, el trailero suspiró y me preguntó qué camión manejaba. Le dije la marca y el número. Asintió despacio y me contó que ese tracto había pertenecido a un conductor que murió años atrás en esa misma ruta.
que se quedó dormido al volante y se mató solo. Que desde entonces varios habían pedido cambio de unidad porque decían escuchar llamadas o voces desde la litera, la empresa, según él. Siempre decía que eran falas eléctricas, pero nadie se quedaba mucho tiempo con ese camión. Esa noche dormí en el parador, no me atreví a usar la litera. Al día siguiente pedí cambio de unidad. Nunca me dieron una explicación, solo aceptaron sin hacer preguntas. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y el teléfono interno suena por error, aunque sea una interferencia, siento un nudo en el estómago y siempre me detengo a descansar porque no quiero averiguar qué pasa si un día no contesto esa llamada.